Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal K-Tople, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a traer nuevamente a Europa, los Estados Unidos y a Rusia. Y hablo de estas tres naciones, bueno, de Europa colectiva, de toda Europa, Estados Unidos, el occidente colectivo en contra de Rusia. Cuando digo esto de Rusia es porque estamos hablando de la crisis financiera que está atravesando Estados Unidos, la recesión que inicia en Alemania y que se extenderá a toda Europa y en Rusia. ¿Por qué digo esto? Vamos a entrar en los detalles, ahorita vamos aquí. ¿Cuánto estará disfrutando el señor Vladimir Putin al mirar a la locomotora industrial de Alemania hundiéndose y arrastrando al resto de Europa? ¿Cómo disfrutará al ver que Estados Unidos no logra concretar un acuerdo para elevar el techo de la deuda, que al final significa más empobrecimiento para el pueblo estadounidense, si la alcanzan o no? Por supuesto, ¿cómo estará disfrutando Vladimir Putin cuando Europa y los Estados Unidos, su principal propósito con la guerra económica, política, social, energética y de monedas que le lanzaron, y la militar que le lanzaron para debilitarlo o destruir su economía, y hoy Rusia creciendo y Europa hundiéndose, Estados Unidos con un problema de un techo de deuda que se va a elevar y que va a crear más problemas financieros en un futuro para el ciudadano estadounidense y lo va a mandar a la miseria, mientras que Rusia sigue creciendo sin ningún tipo de deuda. Imagínese usted, los que pensaban acabar con Rusia económicamente, hoy hundiéndose. Es increíble, ¿no? ¿Cuánto estará disfrutando Vladimir Putin? Bueno, ya lo hizo desde el foro me parece que de Qatar. Ya desde allá afirmó justamente que el problema de la deuda de Estados Unidos es de Estados Unidos y que el problema de las economías europeas es culpa de las políticas aplicadas. Pues claro. ¿A quién van a culpar ahora? Van a culpar a Putin de la recesión en Europa, ¿ok? La van a culpar. Van a decir que la culpa de las políticas erróneas que implementaron es culpa de Putin, porque no se dejó vencer, porque no se dejó someter, porque no se dejó saquear, porque está ganando la guerra. Es culpa de Putin que estemos jodidos. Así es de estúpido. Así está la estupidez en Occidente colectivo. Pero bueno, no me crees a mí, vamos a los números. Ok, Bloomberg, así también, como de Wall Street. Alemania, ¿ok? Alemania entra ya no a una recesión técnica, a una recesión. El pasado trimestre la economía de Alemania se contrajo 0.2%, pero este trimestre fue peor, retrocedió, ¿okay? Hubo un retroceso de 0.3%, o sea que la economía de Alemania, en lugar de avanzar, se está empezando a hundir. La desindustrialización de Alemania ha iniciado, hermanos. O sea, Alemania entra oficialmente en recesión. La locomotora industrial de Europa entra en recesión. ¿Qué significa esto para Europa? Por supuesto que si era la locomotora industrial que empujaba a las economías de toda Europa, por supuesto, al descarrilarse la locomotora, va a descarrilar al resto de vagones que vienen detrás. O sea, a toda Europa. Hoy empieza en Alemania, mañana se va a extender al resto de Europa. Y la crisis, y por supuesto que las consecuencias serán devastadoras económicamente. Estados Unidos, el techo de la deuda, ¿qué significa? Es el circo que siempre ha jugado demócratas y republicanos. Siempre, cada vez que necesitan elevar el techo de la deuda para, obviamente, para que obtengan el Banco de Reserva Federal, o sea, privado, para que obtengan otro préstamo por trillones de dólares, necesitan hacer un circo, un teatro. Siempre lo han hecho. Y siempre han alcanzado acuerdo. Pero claro, tienen que jugar su política, su geopolítica, amedrentar a los mercados bursátiles globales con que no llegan a un acuerdo, ni el señor McCarthy ni el señor Joe Biden. Entonces hay problemas. Las bolsas de valores empiezan a jugar su juego, a decir que se están hundiendo, que porque demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo. El mismo juego. Para que los ciudadanos de Estados Unidos, y digo el mismo juego porque intimidan o atemorizan a los mercados internacionales y a los estadounidenses con que no va a haber dinero para pagar a los empleados públicos, que son millones,
que no va a haber dinero para pagar los compromisos del gobierno, que va a haber recortes en todos los sectores, y esto atemoriza al pueblo estadounidense y dicen, sí, por favor, endeúdate, aunque al final la deuda la vamos a seguir pagando nosotros. Se va a incrementar la inflación y los precios en todos los niveles. En cuanto alcancen el acuerdo, se va a aliviar el mercado internacional, pero los estadounidenses se van a hundir más en la miseria y en la pobreza, porque ese dinero de una u otra manera va a afectar y va a hacer que la inflación se siga incrementando y los precios en todos los sectores se sigan elevando. Esto es lo que va a suceder, que al final, como siempre, los pagadores van a ser los ciudadanos, ¿verdad? O sea, a joder a los ciudadanos para enriquecer a los mismos de siempre. Pero bueno, al complejo militar industrial, el más importante de todos, que es el que se frota las manos. Pero vamos aquí, yo decía, ahora Alemania, vamos a Alemania. Ya le dije, se contrajo primero el trimestre pasado 0.2%. Y este semestre aún cayó más, lo cual significa una recesión. Pero muchos se preguntarán, ¿pero por qué? ¿No se supone que bailaban de gusto cuando decían que iban a destruir la economía de Rusia? Ahora, su servidor les dijo a mis amigos, seguidores, suscriptores, yo se los dije desde hace mucho tiempo, ¿lo recuerdan? Yo les dije, es que muchos esperaban que cuando empezaron a poner las sanciones económicas en contra de Rusia, iba a tener un efecto rápidamente en la economía de Rusia y iba a colapsar. Así bailaban, decían que en un mes le iban a destruir. Y mira, ¿qué está pasando? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial le está dando a Rusia un crecimiento de 2.3%. 2.3%. Alemania, ni Europa, ninguna nación tiene ningún tipo de avance. ¿Cuáles economías se están hundiendo? ¿Europa o Rusia? Por supuesto Europa. Pero mira, aquí hay una cosa. Su servidor les dijo desde hace mucho tiempo. En realidad, ¿por qué esto ya no tiene remedio? Yo se los dije. Yo dije, la energía. Desde que iniciaron con el primer paquete de sanciones económicas en contra de Rusia. Segundo, tercero, cada vez eliminando más el comercio con Rusia. Yo lo dije. Cuando eliminaron o sabotearon, por la razón que haya sido, el Nord Stream 1, Nord Stream 2, como lo dijo Simon Hersh, que acusa a Estados Unidos. Yo les dije, ¿por qué realmente Alemania era la locomotora? Es que realmente hay quienes quieren hacerle creer al mundo que Alemania era una nación industrializada y una potencia industrializada sin precedentes porque son muy inteligentes. Yo dije, no son inteligentes. El problema es que tenían una energía muy accesible y muy barata. La de Rusia, ¿ok? La de Rusia. Tenían más energía que ninguna otra nación en toda Europa. Y la más barata de toda Europa. ¿Gracias a quién? A Putin, a Rusia. Por eso Alemania era la nación más desarrollada e industrializada, porque tenía energía accesible y barata. Se les ocurre destruir Nord Stream 1, Nord Stream 2, el señor Olaf Scholz, se le ocurre cerrar todas las plantas nucleares que para irse a la agenda verde, ¿y qué hace? Darle en su madre a la economía de Alemania. ¿Por qué digo que ya no hay remedio? Qatar, el gobierno de Qatar informa que pese a los contratos otorgados o conseguidos con algunas naciones europeas, incluyendo Alemania, augura una catástrofe energética para Europa. Según él, porque aún, pese a los contratos, estos contratos no se podrán a veces concretar debido precisamente a que no hay suficiente suministro de gas por parte del gobierno de Qatar. ¿Ok? Y les augura justamente una crisis energética, tal vez para el próximo invierno, al mismo Europa. Por eso yo les dije, ¿qué era lo que realmente sostenía a Alemania como la gran nación industrializada? Sus negocios directos con Rusia. No solamente eran los negocios del gas accesible y barato, sino que había un comercio bilateral verdaderamente extenso y extraordinario entre Rusia y Alemania. Y Alemania, o el señor Olaf Scholz, por un pedido del Departamento de Estado, por supuestamente su agresión en contra de Ucrania, decide que hay que cortar todo tipo de lazos, todo tipo de industria con el gobierno ruso. ¿Quién está pagando las consecuencias ahora? Alemania. Yo siempre he dicho, yo no soy un experto financiero, por eso no doy consejos absolutamente a nadie, ni amigos, seguidores, ni suscriptores, porque no soy un experto. Pero aquellos analistas,
aún de las diferentes instituciones o medios de comunicación supuestamente financieros, son solamente manipuladores. Y tratan de hacerte creer que va a haber algún tipo de progreso en Europa. Y que esta recesión podría terminarse rápidamente si toman ciertos pasos. ¿Como hacer qué? Crear más dinero artificial. Eso sería incrementar la inflación. Y los gobiernos locos y estúpidos que siguen utilizando el euro como moneda de reserva global, así también como el dólar, no saben lo que están haciendo. El dólar está empezando a tener, o el mundo ha empezado a desdolarizarse. Yo le he dicho una y otra vez, por eso yo no entiendo al gobierno de México. Porque cuando digan que van a alcanzar un acuerdo para elevar el techo de la deuda, lo único que van a hacer es printing money, crear más dinero artificial. ¿Qué es qué? Papel con tinta, sin ningún tipo de respaldo. Entonces, ¿qué? De esto va a vivir el mundo, de un dólar que no tiene ningún tipo de respaldo. Pero bueno, es que hay mucha estupidez. Pero claro, a muchas instituciones, como aquí, el capitalismo depredador, mientras que tenga billones de dólares en reservas en dólares, dice, no podemos permitir que el dólar caiga. Porque manipulan el mercado para que sigas creyendo en el dólar. Pero el dólar ya no tiene ningún valor. Entonces, hermanos, es pura manipulación. En Europa, los Estados Unidos, y aquel gobierno que piense, especialmente en Europa, que tiene algún tipo de esperanza, yo se los digo, están equivocados. Porque allí lo que hace falta es la energía. Y esa no la tienen garantizada ya a partir de ahora. A partir de ahora, las economías de Europa, como ya cayó la de Alemania, Alemania va a ser como una cadenita, un efecto dominó que va a ir golpeando a todas y cada una de las economías de Europa. Viene desempleo, pero así. Viene el descontento popular. Viene la miseria y la pobreza para toda Europa. Y no hay nada que pueda detenerlo. Bueno, sí lo hay. Yo siempre he dicho. ¿Qué lo haría? ¿Qué traería ese milagro? El milagro de que pronto se recuperara Europa. Que la estupidez de los políticos europeos se acabe. Que se les quite esa puta rusofobia. Que se les acabe la enfermedad que hoy les atrofia el cerebro. Y que recurran nuevamente a la reparación del Nord Stream 1, Nord Stream 2, levanten las sanciones económicas y regresen a la vía de la diplomacia, e inmediatamente pueden arreglar el problema. No, el problema no está en eso, ¿verdad? El problema es que queremos destruir a Rusia, aunque Rusia siga creciendo, aunque Rusia siga avanzando, queremos destruirla. Bueno, pues en ese intento, Europa se está hundiendo y Rusia sigue creciendo. ¿Ve usted la estupidez que hay en Occidente? ¿Ve usted cómo estos políticos de Europa son ineptos? ¿Ve usted cómo todo lo que vemos en el mercado internacional, especialmente occidental, es únicamente manipulación? Creando dinero artificial sin ningún tipo de respaldo. Únicamente porque hay gobiernos tontos en el mundo que siguen creyendo que tiene algún tipo de valor un euro, que no está tampoco respaldado ya por nada, y un dólar, que mucho menos está respaldado absolutamente por nada. Pero esto no es cuestión mía, es cuestión de los gobiernos que tienen que abandonar este tipo de monedas para darle paso a alguna moneda que tenga respaldo, como las de Rusia, que tiene todo tipo de oro, o tiene todo tipo de materias primas que puede entregar a cualquier nación, o China, con tecnología y algunos otros medios. Pero, ¿Occidente? ¿Qué le puede ofrecer ya en estos momentos al mundo? Yo no lo entiendo. ¿A cambio de qué van a agarrar su euro o el dólar? ¿A cambio de qué? Y luego sabemos que Estados Unidos, si no le gusta a una nación, inmediatamente le congela sus cuentas. Entonces, ¿qué confianza hay en el euro y en el dólar? Cuando no les gusta una cosa, actúan y se roban los activos. Y luego, ahora que están cayendo en recesión, bueno, van a seguir creyendo, ahora que están cayendo en recesión, van a crear dinero artificial. ¿Quién lo va a tomar? Esa es cuestión. A mí no me importa lo que digan los grandes analistas. Lo que les digo es, con todo respeto, que a partir de ahora, esta recesión que inició Alemania va a extenderse a toda Europa. Ahora sí, amigo, seguidor, suscriptor, agárrate, porque vas a mirar la pobreza y miseria en Europa. Los que antes vivían muy bien o con mucho placer, porque se robaban los recursos del mundo mientras que podían colonizar, ahora que no pueden recolonizar, que Rusia les ha detenido su avance, que los está pisoteando, ahora sí, vas a mirar la misma miseria y pobreza que miras en el mundo, lo miraremos mucho peor en el mismo Europa. Pero no es culpa de Putin, ni es culpa de Rusia, ni es culpa de nadie. Es culpa
de las oligarquías y políticos occidentales que nunca han querido aceptar a un mundo diferente, que han querido colonizar siempre al mundo y mantener su hegemonía, y que por no perderla son capaces, en lugar de aceptar esa diferencia, de aceptar que han sido derrotados, prefieren incendiar el planeta antes que perder sus privilegios. Pero los van a perder aunque incendien el mundo. De cualquier manera, o incendiando o no incendiando, la caída de Europa ha comenzado, amigos. Y esto es solo el comienzo. Lo que viene es mucho peor. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor y su canal te seguirán informando. Como siempre, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.